del aborto es algo delicado y doloroso, y por lo que generalmente tendemos a negar o evitar hablar de este tema con cierta profundidad. Mi interés es solo mirarlo desde el enfoque de las constelaciones familiares para poder ver el impacto que tienen los padres en la madre, en los hermanos, en general en el sistema familiar, sobre todo cuando el aborto ha sido intencionado, ha sido provocado, a diferencia de los naturales, que también tienen efectos. Para mí no se trata aquí de hablar de este tema desde ninguna postura moral, toda vez que no puedo, sino de dar a conocer las dinámicas y las repercusiones que tiene en el sistema familiar un aborto. Tampoco para mí se trata en general de opinar ni de oponerse a estar a favor o en contra del aborto, porque considero que cada mujer debe tomar esta decisión desde un lugar donde pueda ver qué circunstancias y qué capacidad tiene para dar a luz y hacer crecer este hijo a lo largo de su vida. Se trata entonces para mí de poder mirar este tema con responsabilidad y claridad para reconocer que tomar una decisión implica siempre una renuncia, y que en los asuntos de la vida y de la muerte las consecuencias siempre tienen mayores implicaciones, ¿no?, sobre las relaciones, el bienestar y la salud. Aquí en este vídeo explicaré algunos de los diversos efectos, haciendo un resumen, ¿no?, sobre la salud, las relaciones familiares, para poder dar a conocer qué implicaciones tiene sobre una pareja, sobre la familia, tener un hijo. Quiero comentar, ¿no?, que algo también necesario a señalar es que últimamente, ¿no?, en los últimos tiempos, los nuevos métodos de diagnóstico precoz del embarazo, se ha podido observar que casi el 50% de los embriones se pierde antes de que se adhieran al útero, y que en el proceso después de gestación se pierden alrededor de un 20%, lo cual también nos da una información importante sobre el hecho de que muchos hijos no pueden venir al mundo por causas que aún no podemos comprender, y que yo sospecho que quizá tengan implicaciones sistémicas, emocionales, relacionales, ¿no? El primer efecto, dijéramos, que quiero hablar sobre la interrupción del embarazo, sobre la relación familiar, es sobre los padres, sobre la pareja. Estos padres potenciales, que pueden ser que tengan hijos ya o que todavía no. Normalmente, para una mujer, realizar un aborto es algo siempre muy doloroso, aun cuando no haya sido consciente o haya sido provocado. A veces el mismo dolor, ¿no?, de nuevo, cuando no se puede elaborar bien por unas circunstancias que han generado mucho sufrimiento, o porque uno simplemente quiere olvidar cuanto antes. Y es indispensable comprender que cuando una madre decide abortar, también interrumpe el vínculo con el padre, es decir, la pareja se separa interiormente. Y por supuesto, esto es algo que es posible restaurarlo, depende de las circunstancias y del tipo de pareja que esté viviendo en este momento, pero es necesario hacer consciente este duelo, y es necesario redoblar la atención en el cuidado, en el afecto y en la atención sobre este hijo que se ha perdido. Muchas veces, al realizar una interrupción del embarazo, no nos damos cuenta de que se interrumpe la pareja y entonces nos vamos distanciando de una forma inconsciente, y, por ejemplo, el hombre no atiende el dolor que implica para la mujer, y la mujer, pues, por ejemplo, se distancia sin pedir el cuidado o la atención sobre el hijo que de pronto ha desaparecido, ¿no? Pero después podemos observar innumerables veces cómo la pareja se separa, y queda muchas veces un resentimiento o una sensación extraña entre ellos, que muchas veces también implica la dificultad de la realización de otros proyectos, o, por ejemplo, de abrirnos a otras parejas, a nuevas parejas, ¿no?, me refiero. El dolor de las mujeres por los hijos perdidos se transmite de generación en generación, hemos podido ver en constelaciones familiares. Y a veces un miembro posterior, ¿no?, del sistema, generalmente una mujer,
actúa ese dolor, es decir, lo manifiestan de diferentes formas. Cuando el origen de este dolor sale a la luz, el duelo puede cerrarse de la manera adecuada, dando a cada uno el lugar y que le corresponde, y así otro hijo nacido en este sistema lo puede evidenciar, ¿no? Y lo puede expresar, digamos. El efecto que tiene un aborto sobre los hermanos tiene que ver con la importancia del lugar que ocupamos los hermanos dentro de un sistema familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se produce un aborto o varios, sobre todo antes del primer hijo, ¿no? Antes del primer hermano vivo, afecta el lugar de todos los hermanos. Muchas veces esto genera un conflicto, una confusión en un niño. Y, por ejemplo, supongamos que hay 2 abortos antes del primer hermano, del primer hijo. Este niño inconscientemente sabe que no puede ocupar el lugar del primogénito. Para él, este lugar que no le corresponde y que atiende como si fuera el primero, se convierte en un lugar difícil, en una carga. Y en este ejemplo, por ejemplo, su lugar correcto sería el tercero, si no ha habido 2 abortos antes. Tenemos que tener en cuenta que siempre el hermano vivo se va a ligar al hermano no reconocido, al hermano que no ha nacido. Para ellos, y por ellos muy doloroso también, como hijo, tener un hermano excluido, ¿no? Cuando algún niño presenta muchas veces déficit de atención, nerviosismo, insomnio, a veces algún tipo incluso de enfermedad, comportamientos disruptivos muchas veces en niños en la escuela, muchas veces está reivindicando a este hermano excluido, y esas dinámicas habituales de estos niños intentan comunicarnos la inquietud de incluir a este niño no nacido. En el caso de los gemelos es muy frecuente el hecho de que uno de los gemelos se haya abortado y que se haya absorbido. Esta pérdida afecta de una manera impresionante al niño que ha nacido. Suele ser en los primeros días de gestación, por lo que la madre muchas veces, en las primeras semanas de gestación, por lo que muchas veces no se sabe, ¿no? Que el que sobrevive le supone un trauma y arrastra muchas veces desde el nacimiento, ya que su conciencia estuvo ligada a otro hermanito que no llega a cumplir todo su proceso. Y la pérdida de este hermanito supone un trauma que se puede evidenciar de diferentes formas. Por ejemplo, con una codependencia a la pareja o sintiendo que necesita muchas cosas desde un vínculo doble, dijéramos, ¿no? Arrastrando la sensación de vacío, por ejemplo, que no se llena o no se puede colmar fácilmente. Otros síntomas, por ejemplo, saliendo ya más del entorno familiar, de hijos no nacidos, pueden ser, por ejemplo, que la madre genere un sobrepeso, una cierta obesidad que sobre todo a veces se expresa en esa parte del vientre que simbólicamente expresa el hijo, el embarazo no realizado, ¿no? El hijo no nacido. Y no poder tener hijos, por ejemplo, no poder seguir teniendo hijos, no poder concebirlos, ¿no? Por lo que llamamos fidelidad a los abortos, que uno mira inconscientemente. No poder tener hijos muchas veces está relacionado con el hecho de reemplazar a las madres de los hijos abortados del sistema. Es decir, una mujer que no puede tener hijos está vinculada directamente a una madre de su sistema familiar que realizó abortos. O, por ejemplo, tener metas y proyectos que la persona se sabotea, que se boicotea y no llega nunca a culminar, ¿no? Eso es una forma de realización de esta fidelidad, que no puede hacer nacer ni permitir crecer un proyecto profesional, por ejemplo. O también cuando habitualmente se empiezan actividades y no se acaban, ¿no? Cuando uno tiene este patrón de que empieza cosas y no las acaba y las deja siempre a medias, es como que la vida que no terminó de nacer y de desarrollarse, ¿no? Cuando una persona en su vida experimenta un sentimiento muchas veces de abandono y de una manera muy disociada, que no tiene mucha relación. Cuando hay personas, por ejemplo, que cargan con esta sensación, llegando a tener consecuencias como
por ejemplo, a ataques de pánico, a quedarse paralizadas sin saber muy bien cómo salir de ese estado en el momento que se activa. Ese sentimiento de abandono que no pertenece ya a una persona adulta, ¿no? El abandono no es un sentimiento de un adulto, es el sentimiento de un niño. Si lo vivimos de adultos es que de alguna manera hay algo desordenado dentro de nuestro sistema familiar o que tiene que ver con nuestra infancia, ¿no? En todos estos casos hay una frase siempre inconsciente que estamos diciendo al aborto, al niño no nacido, que es yo igual que vosotros, ¿no? Que significa de alguna manera que a través de abortar algunos aspectos de mi vida o de mis proyectos, yo sigo en el vínculo con el aborto. Cuando los síntomas que se desencadenan son muy intensos, es muy posible que esos abortos hayan sido provocados, ¿no? Porque se está llevando el sentimiento de rechazo a esta experiencia con esa intensidad, de tal manera que hay una asociación entre abandono y muerte, ¿no? Muchas personas que hacen cualquier cosa por ejemplo, para complacer, para no ser abandonadas de una forma compulsiva, suelen tener también este tipo de infidelidad que llamamos, ¿no? Y de dificultad para realizar de un modo sano su proceso de diferenciación familiar. Este es un tema importante que hablar en algún otro vídeo. Entre otros motivos, ¿no? que ya no se trata de hacer generalizaciones, pero son temas que pueden estar relacionados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todas las dinámicas perturbadoras que genera un aborto sin reconocer, sin darle el lugar, sin incluirlo, sin abrazarlo desde el corazón, se liberan reconociendo su existencia, por muy corta que ésta fuera, y dándole el lugar que le corresponde dentro de la familia o en la pareja. El beneficio es inmediato para todo el sistema familiar. Vemos cómo se mejoran las relaciones y las actitudes de los hijos nacidos, de los hermanitos. Las personas que han tenido algún tipo de aborto provocado, es especialmente importante que hagan el duelo de ese hijo, que normalmente está bloqueado o negado. Es habitual que quien realizó un aborto esté expiando, decimos, ¿no? Esa culpa, es decir, como sacrificándose por esa culpa en su propia vida de forma inconsciente, a través de no tener pareja, no tener hijos o un determinado, no realizar un proyecto, deshacerse inconscientemente del dinero. Las constelaciones en este sentido nos permiten asumir lo ocurrido, vivir de nuevo e integrar el dolor del hijo abortado. Y es fundamental poder mirar lo ocurrido con todas sus consecuencias para el hijo y para la pareja, sin negar el dolor del hecho de que por las circunstancias que fueran no pudiéramos recibir el fruto del amor de esa pareja, ¿no? Que es el hijo. Y para la pareja, el hijo no reconocido es el símbolo de no desear el resultado de la unión de los padres, ¿no? Hay que mirar esto también de una manera simbólica para poder reconocer qué implica un aborto a nivel inconsciente, a nivel individual y de la pareja. En todos los casos, el trabajo con las constelaciones o realizando un ritual o una terapia enfocadas a sacar a luz esta fidelidad inconsciente que cada uno tiene para honrar este hijo no nacido, reconocerlo y darle un lugar consciente, ¿no? Incluirlo en la familia, explicándole, por ejemplo, a los hermanos y sobre todo elaborando el duelo con la pareja siempre que sea posible, ¿no? Porque a veces no es posible, y por lo tanto darle el lugar al hijo y a veces al padre que le corresponde, más allá de que el hijo haya sido deseado o no, o que quisiéramos tenerlo o